El tema que, comentando con José Antonio, hemos elegido para esta sesión es el que está de moda, el que está hablándose pues, continuamente de una u otra manera, que se refiere al cambio del modelo productivo o a esta ley que pretende también abordarlo de otra manera, como es el anteproyecto de ley de desarrollo de la economía sostenible. Nos gustaría, yo voy a tratar de hacer, no sé, quizá un tanto deslavazadamente, una introducción al tema para que después Antonio pueda abordar uno de los elementos, una de las facetas importantes de ese cambio del modelo productivo, como es el modelo laboral que tenemos en España y que desde luego pues es insatisfactorio, que seguro que no va a tener la solución a esa insatisfacción con las medidas que se proponen por parte de los empresarios o por parte de determinados sectores académicos que normalmente trabajan para los empresarios o incluso desde sectores gubernamentales, pero que sí es una realidad insatisfactoria y una realidad que influye en gran medida en la salida, en el cambio, o puede influir, si lo hacemos bien, en el cambio de ese modelo productivo. Y también después Tomás pues abordará esta misma cuestión desde el punto de vista del capital humano, es decir, de la capacitación de nuestra población activa y sus consecuencias para que efectivamente tengamos un modelo productivo, un modelo de sociedad pues, capaz de tener mayor valor añadido, capaz de tener un trabajo de mayor calidad, capaz de tener una producción, diríamos, de innovación y de tecnología que a su vez contribuya a solucionar en parte los grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos. Yo voy a empezar por decir que no me he leído la ley, el anteproyecto de ley de economía sostenible. Es muy larga, muy grande, le he echado una ojeada, no he tenido tiempo de estudiarla. Tengo la impresión de que, por empezar por las posibles pegas, es decir, tengo la impresión de que quizá mejor que abordar esta cuestión, que es una cuestión compleja, como tratará de decir, mejor que abordarlo a través de una ley, hubiera sido quizá hacerlo a través de un marco de reflexión estratégico, eso que en Europa se llama, por ejemplo, un libro blanco, es decir, algo que sitúe los grandes desafíos ante los cuales está enfrentado nuestro país y otros países, pero particularmente nuestro país, y cuáles serían las vías para tratar de afrontar la solución de esos problemas, que a continuación hubiera planteado una serie de programas de acción y probablemente también de normas o de leyes que apoyen esas medidas. Bueno, se ha elegido este otro camino, el camino de hacer una ley pues, amplia, muy grande, que trata de muchas cuestiones y que probablemente pues, puede tener, ya digo que no la he leído, pero que puede tener algunos defectos, como puede ser quizá la amalgama de cuestiones que ya están en marcha, planes, proyectos, medidas que están en marcha o que estaban previstas, con otras nuevas, quizá con demasiado poco tiempo de reflexión, de haberle dedicado poco tiempo de debate, de reflexión, y que, por lo tanto, puedan ser un tanto improvisadas y que, por lo tanto, pues corren el riesgo de tener que ir cambiando lo que se ha dicho ayer, pasado mañana tener que decir lo contrario. Puede ser que no se aborden algunas cuestiones, por ejemplo, he leído declaraciones de Cándido Méndez echando en falta el tema de una política industrial. Es posible incluso que dentro de ese proyecto de ley haya medidas contradictorias entre ellas mismas. Pero dicho esto, a mí me gustaría decir que yo creo que aún quizá no habiendo escogido el mejor método, la mejor herramienta
para abordar esta cuestión. Yo creo que, a pesar de todo, el proyecto de ley puede tener algunas virtualidades de tipo general. La primera virtualidad, una virtualidad de oportunidad. Parece necesario, parece urgente, parece inevitable el poner en la agenda política esta cuestión. La cuestión de un cambio del modelo productivo y de un cambio del modelo productivo que sea sostenible, es decir, que sea sostenible dentro de esta terminología que se habla de la economía sostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. Por lo tanto, con buen o mal instrumento, sí es oportuno el que se ponga en el debate nacional esta cuestión. En segundo lugar, creo que puede tener la virtualidad, a tenor de las declaraciones que ha hecho el presidente del Gobierno, de plantear un objetivo de país, un objetivo estructural de país a medio y a largo plazo. Y la política, desgraciadamente, sobre todo en las últimas décadas, se ha convertido en una actividad cortoplacista, en una actividad que con mucho tiene una duración de una legislatura, que normalmente muchas de las iniciativas, evidentemente, ni siquiera se plantean en un horizonte de 4 años, sino que mueren o nacen y mueren a veces en pocos meses, a veces en pocas semanas. Es decir, y la política, yo creo que uno de los elementos centrales de la actividad política es la planificación, es la programación, es prever el futuro. Zapatero ha hablado de un horizonte del 2020 y eso es introducir el medio-largo plazo en la actividad política y eso a mí me parece que es positivo, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba de presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, en 1993 hizo un programa estratégico, un libro blanco. En la terminología comunitaria, hay varios libros. El libro blanco es el que lanza un debate. El libro verde es el que recoge un debate y propone conclusiones y propone medidas de actuación. En 1993, Jacques Delors lanzó un libro blanco sobre competitividad, crecimiento y empleo, que prácticamente nadie le hizo caso, desafortunadamente, porque seguramente si se le hubiera hecho caso, muchas de las cosas que después han venido con la crisis, quizá Europa hubiera estado bastante más adelantada. Pero saco esto a colación porque Delors solía decir que los europeos teníamos un defecto y los comparaba, por ejemplo, con los japoneses. Decía, somos incapaces de hacer planificaciones a 30 años. Es decir, previsiones de cómo queremos ser de aquí a 30 años. ¿Qué queremos ser de aquí a 30 años y qué medidas queremos tomar de aquí a 30 años? Yo creo que la política sigue siendo, o debiera de seguir teniendo como una de sus tareas fundamentales, diseñar el futuro, programar el futuro, prever el futuro, anticiparse al futuro y tomar medidas en ese sentido, en cualquier sentido que queramos de las cuestiones. Y mucho más en algo que es todo un modelo, que llamamos un modelo competitivo, un modelo productivo, que es un elemento absolutamente estructural de la sociedad. En ese sentido, el que se haya hablado de 2020, pues creo que es positivo, que se quieren tomar medidas a más largo plazo en un horizonte de más largo plazo. Eso quiere decir también seguramente que hay que buscar consensos que hagan posible esas medidas a más largo plazo, aun cuando haya alternancias de gobierno.